Hola Cristian, ¿qué ¿Qué tal? tal, ¿Cómo Mar? ¿Cómo estás? estás? Aquí estamos. Me alegro de verte. Igualmente. Pues me llamo Cristian Rodríguez y soy de lo que describen como emprendedor en serio. Llevo desde los 17 años desarrollando modelos de negocio en el sector digital y sobre todo una de las cosas que me gustan es intentar generar esa innovación en negocios y modelos que conocemos y que tenemos en nuestro día a día y que tienen un impacto claro en nuestro negocio. Y actualmente estoy en Bayaguas, empresa que fundé hace 9 años y que hemos intentado ir cambiando las normas del sector del travel y en Mutual Ventures, que es una empresa, un venture builder que desarrollamos nuevos modelos de negocio. Y como anécdota y hobby, lo voy a juntar todo a la vez. Mi hobby es el mar, me encanta el mar, navegar y desconectar. Y hace pues un par de añitos me compré una barquita pequeña para poder disfrutarlo, pues no solo pensar en trabajar, sino también poder disfrutar un poco. Y llevo 2 años que no he conseguido que esta barca funcione nunca. Significa pues que todo ese carisma y capacidad que tengo con los negocios, soy nefasto en hacer que un barco funcione y así que no todo puede salir bien. Llevo mejor el fracaso en la náutica que los negocios. Mi nombre es Mar Alarcón, soy emprendedora en el sector digital, fundé Socialcar hace casi 10 años. Es una plataforma de alquiler de vehículos entre particulares, conocido como el Airbnb de los coches, es decir, si tú tienes un coche lo puedes alquilar a través nuestro y ganar un dinero, y si necesitas un coche para desplazarte se lo puedes alquilar a tu vecino. Bueno, aparte de esto también tengo una consultora de políticas públicas, ya que hace 10 años pues, hice la labor de ¿no? enseñar el concepto de economía colaborativa en las administraciones y en diversas instituciones, así que al final pues, acabé montando mi propia consultora dedicada a políticas públicas y relaciones institucionales, que es 19N. Además, bueno, mi hobby es practicar yoga, lo practico a diario. Y luego, como anécdota, pues relacionado con mi negocio, lógicamente el primer coche que se alquiló en Socialcar fue el mío, ¿no? Entonces vino una persona a buscarlo con muchísima curiosidad porque era un concepto nuevo, y recuerdo que, bueno, yo muy aplicada le enseñé pues, todo el coche, cómo funcionaba, y me dijo, es que no sé conducir un automático y me voy a Bilbao, ¿no? Entonces fue un poco un acto de fe y nada, le enseñé cómo funcionaba. Y en ese momento pensé, si no te lo crees tú, no se lo cree nadie. Así que nada, la verdad es que al final la experiencia fue fabulosa y la compañía ha seguido con esa misión, pero bueno, fue bastante divertido. Bueno, a ver, la experiencia de usuario lógicamente es algo fundamental yo creo que en una startup y hoy en día en cualquier compañía, ¿no? Se trata de que el cliente tenga la mejor experiencia comprando en tu aplicación o en tu supermercado, ¿no? Es una manera, una nueva visión del negocio poniendo al cliente en el centro, es lo más importante, incluso más que el producto, ¿no? Que tenga un buen onboarding y que termine su compra, que al final es lo que te trae el negocio. Para añadir algo de lo que de lo que ha dicho Mar, creo que la experiencia de usuario no solo la debemos analizar desde el punto de vista del post, ¿no? Del producto que estamos lanzando al mercado, sino desde el punto de vista es el espacio donde detectar nuevas oportunidades. Es decir, gracias a esa experiencia de usuario fallida o que no ha cumplido nuestras expectativas, es donde podemos descubrir dónde ir a mejorar, ¿no? Y es ahí donde realmente una compañía tiene que fijarse en el KPI clave, es realmente tu usuario está contento con lo que le estás ofreciendo, y si no, es donde debería dirigirse el roadmap de una compañía, que esa experiencia de usuario sea excelente. Solo con ese KPI
es muy probable que podríamos llegar a tener una compañía que durara muchísimo tiempo. La verdad es que la experiencia de usuario hoy en día, como es fundamental y hay personas especialistas en experiencia de usuario, es decir, es una profesión, por lo tanto, la importancia de esta disciplina requiere que en la compañía tengas expertos o un departamento dedicado a esto. Como comentaba Cristian anteriormente, la experiencia de usuario tiene el objetivo de dar de vender, ¿no?, tu producto, pero evidentemente es una herramienta que te da muchísima información cuando hay, por ejemplo, compras fallidas, ¿no?, o esta experiencia, si la experiencia no es buena, puedes sacar muchísimos KPIs o información sobre qué está pasando y dónde tienes que incidir para mejorar. Al final necesitas a gente que esté encima de esto. Sí, y seguramente la experiencia de usuario bien tratada debe pasar de una posición a una cultura, porque al final hay compañías que podemos tender a equivocarnos en pensar que la experiencia de usuario es que haga el mejor proceso en una web, ¿no? Y realmente la experiencia de usuario parte desde la base de por qué ese cliente me ha escogido a mí. Antes de empezar, al final es un proceso que debemos analizar desde el antes hasta el 3 meses después, 6 meses después. Es decir, no podemos centrarnos únicamente en qué ha pasado y cómo ha pasado en un momento determinado, porque es normalmente donde las startups intentamos mirar, ¿no? Oye, ¿hay posibilidad de que convierta más y miramos un número determinado? No, es que no es un número determinado, es una experiencia global que tiene que pasar por una profesionalización donde entender que tenemos que preguntar mucho y preguntar es un arte. Y preguntar sin ser tendenciosos, hay que ser buenos. Y la interpretación de esos datos es clave en los pasos que vamos a dar posteriores. Con lo que realmente tenemos que dotar ese departamento de experiencia de usuario, ya no con una persona buena, sino con una intención en la que cada una de las personas que forman una empresa entienda que forma parte de la estrategia de la experiencia de usuario. Como dice Cristian, ¿no?, al final es una cultura y yo creo que no es que empieza el día que empiezas, el día que inicias con tu negocio y no termina nunca, porque la experiencia de usuario evoluciona, ¿no? Además, sobre todo los negocios en Internet, ¿no?, o digitales, la forma que tenemos de interactuar con las aplicaciones va cambiando, o sea, nuestros hábitos van cambiando, por lo tanto, necesitas siempre estar evaluando la experiencia de usuario, lo que tú estás ofreciendo, cómo estás ofreciendo todo tu proceso, todo tu onboarding, ¿no?, el proceso final de compra, todo esto varía, o sea, no conozco startup que sea estanca, que cree todo un flow y continúe así hasta 10 años después, ¿no? Es totalmente, es algo vivo, por lo tanto, sí, por eso es necesario tener expertos en el tema y estar día a día midiendo qué es lo que pasa, porque además los comportamientos cambian. La experiencia de usuario, si lo miras en términos temporales, en el caso, por ejemplo, de Bayaguas, tenemos consumidores que hace 8 años que están consumiendo nuestro producto. Por tanto, ya no es un tema de 3 meses de experiencia de usuario, sino que al final esa experiencia de usuario del consumidor que lleva tantos años, claro, debemos adaptarla a ese consumidor. Es decir, que ya no es un tema de usuario, es un tema de pre-usuario, es decir, esa persona que no te ha consumido, pero que está teniendo una experiencia con la marca, es una estrategia. La persona que te está consumiendo es otra estrategia. La persona que ha hecho únicamente un consumo contigo, una compra, es otra. Y la persona que lleva 8 años contigo consumiendo es otra estrategia. Es decir, al final la estrategia con el usuario debe adaptarse muchísimo a cada momentum, a cada evolución. Y si el negocio no es el mismo en el año 1, en el año 3 y en el año 8, la experiencia de usuario seguramente deberá variar y evolucionar con el propio negocio. A ver, para decidir en qué redes sociales estás, es muy importante saber quién es tu cliente, ¿no? Segmentar primero y sobre todo en qué franja de edad está, etcétera. Es decir, hoy en día adolescentes no entran en Facebook, está muerto para ellos y están todo el día en TikTok o en Twitch, ¿no? Entonces, tienes que conocer, cuando tú conoces tu cliente, quién es tu usuario y lo tienes bien segmentado, pues entonces coges en qué redes estás.
y cuáles son las que te ofrecen mejores herramientas para poder vender tu producto y ofrecer tu producto porque la mayoría ya tienen sus propias tiendas, ¿no? Ofrecer tu producto allí. Entonces, es un tema de conocer muy bien a tu usuario y, de nuevo, tu usuario lo conoces poniéndolo en el centro, escuchándole y sacando, queda mal, ¿no? Pero sacando toda la información que te pueda ofrecer, y las empresas digitales son las que mejor posicionadas están para conocer los perfiles que les compran. Pues primero saber diferenciar entre estar y estar bien, ¿eh? Y eso es importantísimo porque a veces podemos pensar que estar en una red social significa registrarme, tener mi logotipo puesto y que me encuentren. Y de la presencia a la estrategia bien hecha, con unos objetivos claros y un porqué, hay un paso muy importante. Y por eso no todas las marcas tienen que creer, y no todas las empresas tienen que pensar que tengo que estar en todas las redes sociales, porque no todas las redes sociales te van a aportar lo que tú quieres, y no todas las redes sociales te van a aportar a la empresa lo que en teoría está pensada esa red social. Hay muchas veces que es tu consumidor el que decide qué va a pasar con esa red social, no tú. Tú no eres el que decide si una red social te va a servir como canal de atención al cliente. Es el consumidor el que decide que en esa red social quiere expresarse para solicitar cualquier cosa, para quejarse. Por lo tanto, es muy importante entender que hay una parte de concepto efímero donde yo creo que esta red social me va a servir para esto, y no es lo que tú crees, es lo que tu consumidor y tu cliente va seguramente a pretender o aceptar de ello. Es mucho mejor 2 redes sociales bien gestionadas que 5 mal gestionadas. Y por tanto, importantísimo entender y darle importancia a cada red, qué estrategia, qué objetivos, qué recursos tengo para poder gestionar esa red, y sobre todo, un tema que ha dicho Mar, para mí clave. No qué red creo yo que tengo que estar, en qué canal tengo que utilizar, sino cuál es el que piensa mi cliente. ¿Y cuál es el que piensa mi cliente de aquí 5 años? No te pongas a hacer una red social hoy para tu cliente de ahora, cuando sabes perfectamente que la edad que te gustaría tener tus clientes, esa evolución que vas a tener, ya no están utilizando esa red social y hay una evolución en otra. Por tanto, es necesario entender que es como un idioma, ¿eh? La red social es un idioma, y ese idioma, si sabes que los nuevos clientes te llaman por teléfono, cada vez te llama más gente hablando en francés, es natural pensar que en atención al cliente alguien tendría que contestar en francés, pues trasladémoslo también en las tipologías de canales que nos van apareciendo. Te diría, intentemos plantear nuestros negocios, nuestras marcas, nuestras empresas como personas, exactamente igual, porque son marcas que deben pensar y actuar como si fuera una persona, y es más, una persona que sería genial que actuara como el tipo de target más parecido que yo tengo. Por lo tanto, eso nos ayudará a entender si mi cliente es un cliente que en su vida cotidiana está utilizando canales de comunicación inmediatos, que tiene una filosofía en la que la espera es una connotación negativa, donde la inmediatez forma parte de la propuesta de valor que él valora, es decir, dentro de esa propuesta lo que más valora es la inmediatez, hay que darle una solución a eso. Y eso te responde a algo como, ¿tengo que tener un canal que se adecue a lo que quiere mi cliente? Pues sí, y si tu cliente está acostumbrado a día de hoy a pedir un producto que le llegue al momento, pues tendrás que darle una solución a que pida un producto que le dé al momento. Y si tu cliente está acostumbrado hoy a coger un chat y que alguien le conteste al otro lado, pues le vas a tener que dar esto y contestarlo al otro lado. ¿Es obligatorio? No, no es obligatorio, pero tu competencia, cuando lo haga, va a conseguir convencer a tu cliente. Y a veces ponemos el ejemplo. El otro día con el equipo les planteaba, oye, ¿podéis sacar un momento el móvil del WhatsApp? Sí. En los chats, en los últimos 5 chats que ¿tenéis alguna nota de voz? Sí, 80% tenían una nota de voz. Y les preguntaba, ¿y no creéis que nosotros tenemos que escuchar notas de voz de nuestros clientes? Si vosotros os comunicáis con una nota de voz, ¿no creéis que a vuestro cliente le gustaría a su marca favorita o a la marca a la que quiere con la que quiere consumir poder enviar una nota de voz? Y al final es algo tan básico como traslademos a ser personas físicas. ¿Cómo lo haríamos? ¿Nos gustaría? Sí. Pues apliquemos eso. Por tanto, la inmediatez es necesaria si nuestro cliente lo quiere,
sí, porque es parte del valor que le podemos dar. Sí, a ver, yo estoy plenamente de acuerdo en lo que cuenta Cristian, ¿no? Lo que pasa que también a veces, sobre todo cuando hay una parte off, ¿no?, del negocio, en nuestro caso, luego hay ¿no?, hay una parte operacional que se genera fuera de la plataforma. Aparte de la respuesta inmediata, también lo que tienes que responder bien, ¿no? O sea, a veces hay determinados problemas que no se les puede dar una respuesta inmediata, pero sí que se les tiene que dar una respuesta eficiente, ¿no? Entonces, tienes que conseguir la combinación de las dos cosas. Obviamente, tener canales que den esa inmediatez a la que todos estamos acostumbrados. Y como comenta Cristian, ¿no?, hay que pensar que nuestros clientes son personas, ¿no? De hecho, nosotros clientes no nos gusta llamarles, al final son usuarios o personas, ¿no?, la gente que utiliza el servicio. Entonces, si tú, como comentaba muy bien Cristian, si ahora todos vamos a golpe de nota de voz, pues tú te tienes que adaptar e introducir esta fórmula a tus canales de comunicación. Ahora, también hay que intentar ser eficiente, ¿no? O sea, que realmente en ese espacio que tienes de contacto con el cliente puedas resolverle lo que le está sucediendo, porque si no, pues entonces es un fracaso, ¿no? Pero, y también lo que ha apuntado Cristian es la competencia, ¿no? El día que lo hace la competencia y si lo hace bien, pues bueno, te tienes que espabilar, ¿no? El tema es que a lo mejor lo hace, hay mucha inmediatez, pero lo hace mal, ¿no? Que también pasa. En el caso de SocialCar, este tema es bastante particular porque la experiencia, nosotros controlamos el entorno online, pero no controlamos el entorno offline. Los coches no son nuestros, la entrega del vehículo no la hacemos nosotros. Nosotros ponemos en contacto a dos personas que luego son estas dos personas las que representan en cierto modo la compañía y las que ofrecen la experiencia. Entonces, aquí es donde está, para nosotros, a pesar de esto, para nosotros es muy importante que la experiencia offline sea muy buena, ¿vale? Pero no la controlamos. Entonces, la forma de controlarla al final es que tengan una muy buena experiencia online y que se conviertan en embajadores de nuestra marca. O sea, que el propietario tiene que estar muy bien tratado por nuestra parte para que se sienta al final quien lleva nuestra gorra y quiera dar esa buena experiencia a quien está alquilando su coche, ¿no? Por lo tanto, el esfuerzo siempre está en el entorno online por nuestra parte, pero para que luego tenga se traslade al entorno offline. Así que todavía es más complejo, ¿no? Pero lo debemos hacer así. Es un matiz muy interesante el que comenta Mar, entre otras cosas, porque es una de las cosas que está ocurriendo y que está impactando más en la experiencia del usuario, en el que eres una marca, que todo tu proceso de contacto con la marca no lo está gestionando y controlando la marca. Aparecen terceros. Y eso es clave, porque eso te obliga a no poder estar solo fijándote en qué le pasa a tu cliente, sino que tienes que estar parametrizando qué le pasa a tu proveedor o qué le pasa a ese usuario que está condicionando, o si nos fuéramos un e-commerce, qué le pasa a esa empresa de logística que te está llevando el producto. Consigo localizar al cliente, consigo impactarle con una comunicación increíble en su Instagram, consigo que clique para irse a la landing, consigo que las fotografías de producto que he hecho de mis bambas, esas le gusten y compre. Consigo que la experiencia de compra sea rápida para que no tenga que poner muchos datos y pueda ir rápidamente a ese checkout que le llegue. Consigo que tenga una interacción con mi sistema, con la empresa de logística rápida para que el producto salga rápido. Y al final, un señor que yo no conozco de nada lleva un paquete que lo lleva roto porque lo ha metido en la furgoneta de cualquier manera, llegando tarde a entregar el paquete, llamando a la persona diciéndole que, oye, estoy entregando un paquete y al cabo de media hora, bueno, no llego porque no me da tiempo y voy a entregar otro día. Y resulta que todo el trabajo que yo he hecho anteriormente acaba de ser percibido por mi cliente como malo. No está pensando que los de las bambas son muy guays y los del transporte son muy malos, ¿eh? Está pensando que la experiencia global no me ha gustado. Entonces, hay que tener en cuenta
que lo mismo que está comentando Maroy es consigo que un cliente venga y quiera reservar un coche, después de haber conseguido que otro cliente venga y lo quiera haber ofrecido. Si hay una de la ecuación y es que hay el que está ofreciendo el coche, que el coche no queda lo suficientemente limpio que estaba percibiendo el otro, o que el horario en el que viene, en el que se entrega es más tarde, lo que sea, todo esto, fíjate que es una responsabilidad de las empresas conseguir la gestión de las expectativas de las partes y la trazabilidad de que todo el mundo está haciendo lo que le toca. Entonces, creo que es muy importante en ese sentido entender que el esfuerzo tiene que ir no solo a nuestro usuario, sino muchas veces a agentes que van asociados, impactan de manera directa esa experiencia. Bueno, la experiencia de usuario, en mi opinión, ha existido siempre, antes de la industria digital y después. Lo único que la industria digital lo que ha hecho es dotarlo de herramientas para poder obtener información y para poder reaccionar de forma inmediata, como veníamos hablando anteriormente, ¿no? Entonces, sí, realmente lo ha hecho más eficiente y le puede, bueno, pues esto con herramientas, pues llegar a ofrecer una mejor experiencia, pero ha existido siempre. Sí, sin duda. Yo creo que una de las cosas que ha pasado ha sido, en términos de comunicación, cualquier empresa ha aprendido a llegar al cliente y, por tanto, esa comunicación, esos canales de adquisición, comunicación con el cliente se han hecho muy grandes y muy accesibles y, por tanto, cualquier pequeña empresa ya sabe contactar con su cliente y eso ha llevado a que si tengo más capacidad de comunicarme con mi cliente y a la vez añado muchas más herramientas es decir, le doy más importancia a entender la experiencia de usuario y lo añado y le sumo una serie de herramientas que me permiten medirlo y luego le añado una capa adicional de herramientas que me permiten mejorarlo, pues se genera un cóctel en el cual no solo ponemos la experiencia de usuario encima de cualquier variable de nuestra compañía como objetivo, sino que encima sofisticamos muchísimo cómo hacerlo. Y por hoy, pues bueno, cualquier empresa por 10 euros al mes, pues puede estar grabando las sesiones de sus clientes para poderlas observar o puede estar recibiendo informes automatizados de cosas que están fallando en su experiencia de usuario. Es decir, que imagínate la gran revolución que ha sido darle más importancia, darle más nivel y encima poderlo medir de manera constante. Yo te diría, creo que es un momento espectacular. Por algo tan básico como la gestión de expectativas, ¿eh? Es decir, cuando empiezas en un momento como este, en el cual justamente, si te fijas, la pregunta que nos haces es, ¿realmente estáis? Eso significa que la percepción podría ser en la de, pero es el momento, eso ayudará a que seguramente entendamos que va a ser un camino difícil, que no sería lo más cómodo, que no es lo más fácil y por tanto no deja de ayudarnos a prever aún más los posibles errores que se puedan llegar a cometer, ¿eh? Y eso significa más predisposición por parte de muchísima gente a aceptarlo. ¿Por qué? Pues porque estamos en un momento en el que es complicado. Cuando mucha gente ve peligrar sus negocios, es cuando se comienzan a dar cuenta que es necesario tomar decisiones y hacer cambios. Cuando muchas veces la manera de pensar o de hacer cambia de manera radical, y esto suele pasar con generaciones en las cuales pues, ves a alguien con 10 años de diferencia que piensa y actúa diferente, pues hace que los negocios puedan cambiar y pensar diferente con un poquito de tiempo. Ahora estamos haciendo cosas impensables. Esta charla que estamos dando ahora, que hemos normalizado, seguramente hace 2 años estaríamos en una sala los dos grabándonos con alguien mirando el sonido de manera meticulosa y ha cambiado totalmente, porque la percepción hoy del usuario que va a estar viéndonos no es la calidad que tengamos en nuestros entornos, va a ser la calidad de la conversación que estamos teniendo. Y eso ha cambiado radicalmente aquí y ha cambiado radicalmente en los propios negocios. Y por eso creo que es una oportunidad importantísima la que tenemos por delante de atrevernos a hacer cosas por los cambios de paradigmas y sobre todo por las expectativas que tenemos que generar a nuevas cosas que aparezcan.
Bueno, en mi opinión es quizá es un poco tópico, ¿no? Pero las crisis siempre ofrecen oportunidades, oportunidades ni que sea por los cambios de costumbres de consumo, cambios de comportamiento del usuario. Lo hemos visto, la pandemia ha acelerado todo lo que es el uso de negocios, bueno, de e-commerce o la compra por internet. Por lo tanto, ha generado muchísimas oportunidades que, bueno, hay que ser ávido y detectarlas y probar, ¿no? Y como dice Cristian, probar, nunca sabes si puede salir bien o no, pero como mínimo probar. Y un entorno de crisis pues es favorable a probar y a encontrar nuevas oportunidades de mercado. Yo creo que todo el mundo puede emprender, el tema es querer hacerlo, ¿no? Y para mí lo más importante para emprender es tener un propósito, sino que puede ser cualquiera, ¿eh? Desde hacerse millonario a querer salvar el mundo, o sea, cualquier propósito es bueno, pero tienes que tenerlo. Entonces, porque es lo que te mantiene en los momentos buenos y sobre todo en los momentos malos, que también hay unos cuantos. Así que no hace falta ser ningún genio, simplemente tener un objetivo claro. Yo te diría, para no entrar en el debate de quién puede emprender y quién no puede emprender, la única cosa que sí que pediría es que tiene que ser realista. Realista y sobre todo fuerte emocionalmente. Y eso es clave. Mira, te diría que alguien que no tiene ni idea de negocios, pero que es fuerte emocionalmente, pues mira, vas a ver relativizar, vas a ver coger los errores y poderlos cambiar, va a intentar tener una serie de herramientas que al final del día te van a permitir que tu negocio no funcione, pero que tú tengas energía para poder pensar que tienes la capacidad de cambiarlo o incluso tener la capacidad de cambiarlo. Eso es interesantísimo, ¿eh? Porque te levantas por la mañana pensando voy a cambiar y voy a hacer que esto funcione. Y esto es lo mejor, o sea, tu día tiene que empezar así. Si emocionalmente no estás preparado, da igual que tengas toda la capacidad, Intelectual. digamos, más práctica e intelectual, porque es que estás emprendiendo y las cosas no van a salir como tú crees que tienen que salir al 100%. Por tanto, creo que es importantísimo el entender que quizá todo el mundo está preparado, puede estar preparado para emprender en términos de capacidad, pero le daría muchísima importancia a la parte más emocional y de expectativas, sabiendo que si simplemente haces un análisis de estadístico, de qué probabilidad hay de que tu negocio fracase, es tan alto que si no estás preparado ya para salir sabiendo, oye, es que lo normal es que falle, ¿eh? Sí, pero voy a conseguir no hacerlo. Esa es una actitud que tienes que tener en el minuto uno. Si no, lógicamente, el impacto que puede tener es muy grande. Totalmente de acuerdo. Yo te diría, hay un paso previo, ¿eh? Y el paso previo es aceptar y entender que vas a cometer errores, ¿eh? Y parece una tontería, pero es que en muchos casos los emprendedores empezamos el día creyendo que no vamos a cometer ningún error. Y por tanto es muy complicado al final del día llegar y entender los errores cuando tú no cometes errores. Entonces, para mí lo más importante es saber que es muy probable que te equivoques. Y por tanto hay una parte que tienes que balancear entre esa autocrítica constante de saber que estás haciendo las cosas bien, pero a la vez esa capacidad que tienes que tener de que los emprendedores, parte del éxito que tienen es de hacer de los errores una oportunidad y de eso que te están diciendo que es un error, demostrar al cabo de un tiempo que no es un error. Si Mari y yo hubiéramos entendido como error todo eso que nos decían que era un error, no hubiéramos llegado a compañías con más de 9 años. Y por tanto, es muy importante esta autocrítica de, oye, voy a equivocarme, voy a intentar analizar cada vez que hago algo si realmente me he equivocado. Voy a entender ya que si me equivoco no pasa nada y voy a buscar la solución. Pero es muy importante esa dicotomía entre lo que la gente o el mercado, otros inversores pueden pensar un error y lo que realmente es un error. Y por eso, para mí, la clave es autocrítica, revisión constante, realismo y, lógicamente, fuerte cuando tienes que ser
fuerte defendiendo esos supuestos errores, ¿eh? Es interesante el ángulo que acaba de decir Cristian de qué es un error, ¿no? O sea, para unos puede ser un error y para otros no. Entonces, básicamente yo lo que creo es que cuando cometes un error, pues hay que intentar subsanarlo si se puede. Si no se puede, reconocerlo, aceptarlo e intentar no repetirlo. Lo más importante de los errores para mí es no repetirlos, no volver a tropezar con la misma piedra, ¿no? Como dicen. Así que los errores se cometen, lógicamente, somos humanos y bueno, y a veces cuando crees que has cometido un error, pasa que a lo mejor a largo plazo dices, ostras, pues menos mal que nos equivocamos ahí porque luego ha resultado ser positivo. Por lo tanto, lo del concepto error yo creo que da para mucho debate. Para no entrar en la dinámica de los sectores, que lógicamente podríamos entrar en el sector educativo, en el sector health, claro, es que yo te diría que entraríamos en un sector, bueno, el fintech, el proptech, es que yo creo que todos los sectores son interesantes para poder emprender. Pero lo que te diría es, creo que es un momento súper interesante fuera de los sectores en el qué. Y el qué significa cómo aprovechamos ese cambio tan radical que ha habido en el último año en nuestras vidas, que va a condicionar de manera rotunda lo que vaya a pasar en los próximos días, para mejorar esos modelos de negocio ya existentes. Habrán nuevas maneras de hacer las cosas, oportunidad. Da igual el sector, porque es transversal. Es decir, al final, no es un concepto de, no, es que el sector health es una oportunidad porque ahora... No, el sector health es una oportunidad independientemente de lo que podamos hablar, porque hoy por hoy yo me atrevería a hacer una videoconferencia con un médico cuando hace un año y medio pensaba, bueno, si tengo que ir al médico, ya iré. 2 veces que voy, ya iré físicamente. Quizá no. Ahora ya cambia totalmente. El tema de educación, no. Es que yo si tuviera que hacer un curso, prefiero... Es que ha cambiado todo. Y por tanto, ya no entro en un sector determinado. Entro en la oportunidad de hacer las cosas distintas, la oportunidad de todos esos modelos de negocio que hace un año y medio pensamos, uy, es muy pronto, uy, el mercado no está preparado. Ahora sí. Por tanto, avancemos en todo esto, porque hace un año y medio pensamos que la banca digital no estaba pensada para la gente mayor. Y en el último año, la gente mayor ha tenido que entrar a la banca digital. ¿Eso es una oportunidad? Sí. Hace un año hubiera sido, hombre, banca digital para gente mayor. Hoy lo es, porque ha cambiado radicalmente. Porque ese consumidor que creías que no lo era, ya pasa a serlo. Porque tu tamaño de mercado se ha incrementado. Entonces, yo creo que la oportunidad no pasa tanto por sectores, sino por el momentum de encontrar ese switch entre lo que nos ha pasado y entre lo que va a acabar aconteciendo a raíz de lo que nos ha pasado. Sí, realmente es impecable, ¿eh? No puedo estar más de acuerdo en que más que sectores, al final hay oportunidades de emprender haciendo las cosas de otra manera, ¿no? Pero nosotros, bueno, como emprendedores en serie sí que, y con lo que nos gusta también diversificar, ¿no? Que creemos que también es fundamental para un emprendedor que diversifique en sus negocios. Estamos lanzando una plataforma de salud mental y, por otro lado, estamos también metiéndonos en el sector del agrotech, de la agricultura. Nos han parecido sectores que necesitan de esas nuevas herramientas, ¿no? Y de esa digitalización. Pues muchísimas gracias y un placer esta charla, Mar, como siempre. Sí. Podría estar horas hablando contigo. Sí, un placer. Un lujo habernos encontrado por aquí, Cristian. Muchísimas gracias y bueno, espero verte pronto y seguir charlando de nuestras aventuras. Seguro. Un abrazo. Adiós a todos. Hasta luego, adiós.